Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir viendo la ley del Consell, la ley del Gobierno valenciano. Estamos en el título tercero, os recuerdo, que trata sobre las relaciones entre el Consell y les Corts. Título tercero, y vamos a ver el capítulo cuarto, un capítulo un poquito largo, pero bueno, espero sobre todo que lo entendáis. Capítulo cuarto, que trata sobre la delegación legislativa y la legislación de urgencia, es decir, con palabras rápidas, trata sobre los decretos legislativos y sobre los decretos leyes. Esas son las dos ideas fundamentales para la gente que quiere rapidez. Capítulo cuarto, decretos legislativos y decretos leyes. Todo lo que se ha visto sobre la Constitución española sirve para esta ley del Consell. Imaginaros, todo lo que se ha visto sobre la Constitución española sirve para esta ley. Insisto, capítulo cuarto de la legislación delegada y la legislación de urgencia. Vamos allá, artículo 53. Artículo 53 dice que les Corts podrán delegar en el Consell, en el gobierno valenciano, la potestad de dictar normas con rango de ley, denominadas decretos legislativos, con las excepciones siguientes. Y la primera idea es que en algunas ocasiones, en el Estado español, las Cortes Generales pueden otorgar esa facultad de hacer leyes al gobierno, al Poder Ejecutivo. Pues aquí en la Comunidad Valenciana pasa lo mismo. En algunas ocasiones, les Corts pueden otorgar esa facultad de hacer leyes que tienen como Cámara Legislativa, les Corts Valencianes, al Consell, al Gobierno valenciano, para que haga leyes. Pero claro, no en todas las materias, es decir, que ni las Cortes Generales ni les Corts Valencianes van a permitir que el Gobierno español ni el Gobierno valenciano hagan leyes en lo que les apetezca. Y por eso dice con las excepciones siguientes. Apartado A, las que afecten al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Apartado B, las que afecten al ordenamiento institucional básico de la Comunidad Valenciana o al régimen jurídico de su administración pública. Apartado C, las que afecten al régimen electoral. Apartado D, las que requieran de una mayoría cualificada para su aprobación. Es decir, repito, artículo 53, les Corts podrán delegar, si les da la gana, en el Consell la potestad de dictar normas con rango de ley, denominadas decretos legislativos, con las excepciones siguientes. Es decir, en esas materias que acabo de leer no va a poder delegar les Corts esa potestad de dictar normas con rango de ley porque está prohibido por la Constitución y está prohibido por esta ley del Consell, porque son materias muy delicadas en las que no quiere que el gobierno pueda dictar normas con rango de ley, ¿vale? Es decir, no quiere que dicte normas con rango de ley ni en derechos fundamentales, ni en libertades públicas, ni en el régimen electoral, ¿vale? ni en el ordenamiento de instituciones básicas de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Y acaba diciendo el artículo 53 que en ningún caso, bajo ningún concepto, procederá la subdelegación legislativa. ¿Qué quiere decir esto de que no se puede llevar a cabo la subdelegación legislativa? Pues muy sencillo, que el Consell no puede volver a delegar la potestad recibida en otras entidades, ¿vale? No puede volver a delegar esa potestad que ha recibido del les Corts en otras entidades. No cabe, está prohibida la subdelegación legislativa.
Artículo 54. ¿Vale? Ya sabemos lo que es un decreto legislativo, que es el instrumento por el que las Cortes Generales o les Corts Valencianes otorgan esa delegación legislativa al Gobierno o al Consell. ¿Vale? Decreto legislativo, artículo 53. Pasamos al artículo 54. ¿Qué dice el artículo 54? Muy sencillito. La delegación legislativa, que ya sabemos lo que es, habrá de conferirse al Consell de forma expresa, es decir, debe de conferirse de forma explícita, no vale de forma tácita. Para materia concreta, es decir, se limita esa delegación legislativa a un asunto, no vale, no está permitida una delegación legislativa de forma general y con fijación de plazo para su ejercicio. ¿Vale? Es decir, repito, la delegación legislativa habrá de conferirse al Consell y al Gobierno valenciano de forma expresa para una materia concreta y con fijación de plazo para su ejercicio. Es decir, se fija el periodo de tiempo durante el cual el Consell puede llevar a cabo esa operación. La delegación, sigue diciendo, se agota al hacer uso de ella el Consell mediante la publicación del correspondiente decreto legislativo. Es decir, que es una cosa que le otorga les Corts al Consell, pero que tiene fecha de caducidad. Acordaros, la delegación tiene fecha de caducidad. Y finalmente el artículo 54 nos dice que la delegación no podrá entenderse concedida de modo implícito. Es decir, no se puede otorgar automáticamente o por tiempo indeterminado. Tampoco se permite que sea de forma ilimitada. ¿Vale? Artículo 54, ¿vale? La delegación, repito, tiene que ser expresa para una materia concreta y con un plazo determinado. ¿Vale? Se agota cuando el Consell hace uso de ella y publica el correspondiente decreto legislativo y tiene que concederse de forma implícita por un tiempo concreto. ¿Vale? Artículo 55. ¿Vale? El artículo 55 es un artículo que hay mucha gente que no acaba de entender. Voy a intentar explicarlo. Hay una serie de conceptos, ¿vale? Apartado primero dice: la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados. ¿Vale? Hasta aquí hay que dejar claro que el gobierno, ¿vale? El gobierno, en concreto el Consell, lleva a cabo, ¿vale?, la delegación legislativa y se puede hacer a través de dos vías. A través de una ley de bases, ¿vale?, y a través de una ley ordinaria. ¿Vale? Esa delegación legislativa puede ser a través de una ley de bases o a través de una ley ordinaria. Las leyes de bases, ¿vale?, esa delegación legislativa, insisto, se puede hacer a través de una ley de bases o a través de una ley ordinaria. Y esa ley de bases se caracteriza porque no se aplica a los ciudadanos. Es decir, una ley de bases no está formada por artículos, sino que está formada por bases, de ahí su nombre. Base primera, base segunda. Y el gobierno al cual va dirigida esa ley de bases lo que hace es convertir esas bases en artículos. ¿Vale? Eso es una ley de bases. Aparece en la Constitución, aparece aquí también en la ley del Consell y bueno, quiero explicarlo para que la gente lo entienda. Lo que es una ley de bases, insisto, no se aplica a los ciudadanos, va dirigida al gobierno, no contiene artículos, sino contiene bases. Y el gobierno lo que hace es convertir esas bases en artículos. Un ejemplo de una ley de bases
fue, por ejemplo, la Ley de Bases de la Seguridad Social del año 1963. Lo que hizo fue el gobierno convertir esa Ley de Bases en un reglamento de la Seguridad Social que ahora está en vigor. ¿Vale? Entonces, volviendo al artículo 55, la delegación legislativa, que ya sabemos lo que es, deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados. Es decir, lo que acabo de decir, el gobierno, el Consejo, lo que hace es usar esa ley de bases para dar artículos, para complementar con artículos esas leyes de bases. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. En ningún caso podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. ¿Vale? Con lo cual, apartado 1, ¿vale? Formación de textos articulados. Esa delegación legislativa, cuando tenga como objetivo la formación de textos articulados, deberá de realizarse mediante una ley de bases. ¿Vale? Es decir que, insisto, la ley de bases tiene esas características. En segundo lugar, la segunda posibilidad es la delegación legislativa que tiene como objetivo no formar un texto articulado, sino refundir textos legales que ya existen, ¿vale? Y quiere refundir textos legales o crear un texto refundido, pues es refundir, unir un conjunto disperso de textos legales sobre una materia determinada, ¿vale? Es decir, refundir, agrupar un conjunto disperso de textos legales sobre una materia determinada. Evidentemente quedarán derogados todos los textos legales que hayan sido objeto de refundición. ¿Vale? Igual que antes os he explicado lo que es formar textos articulados a través de una ley de bases, ahora quiero explicaros lo que es crear un texto refundido, ¿vale? A través de la unión, de la agrupación de textos legales que ya existen sobre una materia determinada. Entonces, el artículo 55, apartado 2, nos dice que la delegación legislativa deberá otorgarse por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Dicha ley habrá de determinar el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, expresando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si alcanza a la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, ¿vale? Luego, artículo 55, espero que le hayáis perdido el miedo, que lo entendáis un poco mejor, que la delegación legislativa, el gobierno, el Consell Valenciano y el gobierno español, da igual, la puede ejercer a través de una ley de bases, y en ese caso sería la formación de textos articulados, o la puede realizar a través de una ley ordinaria, y en ese caso sería la creación de un texto refundido, refundir textos legales. ¿Vale? Son las dos posibilidades, insisto, de la delegación legislativa, que ya hemos explicado lo que es en el artículo 53 y hemos visto los límites que tiene en el artículo 54. El artículo 56 nos va a explicar cuáles son los controles parlamentarios, porque claro, el dar la posibilidad al gobierno español o al Consell, al gobierno valenciano, de que legisle, de que tenga una delegación legislativa, pues da un poco de miedo. Entonces hay unos controles parlamentarios adicionales.
Y es lo que os explica en el artículo 56. Dice, las leyes de delegación pueden establecer en cada caso la misma ley de delegación cuando se crea, puede establecer en cada caso mecanismos adicionales de control parlamentario, sin perjuicio de las competencias propias de los tribunales de justicia que van a seguir existiendo. Pero además de las competencias de los tribunales de justicia que siempre controlan, van a existir además unos controles parlamentarios adicionales. Y en el segundo párrafo del 56 dice que el Consell, tan pronto como hubiera hecho uso de la delegación legislativa, dirigirá al Corts la correspondiente comunicación, que contendrá el texto articulado, si hemos usado una ley de bases, o refundido objeto de aquella. ¿Vale? Es decir, que el Consell, el gobierno valenciano, tan pronto como use esa delegación legislativa, tiene que avisar al Corts, ¿vale?, mandándole una comunicación. Exactamente igual en el caso del Estado español. Artículo 57. Bueno, pues es un mecanismo de control por parte del Consell sobre las iniciativas legislativas de les Corts Valencianes para asegurar que se respeten las delegaciones legislativas que ya están en vigor. ¿Vale? Entonces, dice el artículo 57, cuando una proposición de ley o una enmienda fueran contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Consell está facultado para oponerse a su tramitación. Es decir, aquí le está dando al Consell, ¿vale?, un derecho de veto. ¿Vale? Es decir, que es un mecanismo que tiene el gobierno valenciano, el Consell, para controlar aquellas iniciativas legislativas del Corts que puedan ir en contra, ¿vale?, de una delegación legislativa que ya esté en vigor. Pero claro, esto puede parecer muy fuerte, porque a lo mejor os preguntáis, bueno, ¿y qué pasa con esa soberanía legislativa de les Corts Valencianes? Pues que evidentemente sigue existiendo. Por eso en el segundo párrafo del artículo 57 dice, en todo caso, puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Claro está, es que este artículo 57 también garantiza que les Corts Valencianes mantengan su soberanía legislativa, ¿vale? Perdón. El artículo 57 también garantiza que les Corts Valencianes mantengan también su soberanía legislativa. Luego, en el apartado primero tenemos el derecho de veto del Consell sobre cualquier iniciativa legislativa del Corts que se entrometa, por decirlo de alguna forma, en un asunto que ya está a través de una delegación legislativa en vigor. Y en segundo lugar también da la soberanía legislativa a les Corts Valencianes para que no sea pisada por el Consell. Y finalmente el artículo 58, el artículo 58 el artículo 58 pues es la posibilidad que tiene el Consell, el gobierno valenciano, de dictar decretos leyes. Que ya sabéis que los decretos leyes, igual que en el caso español, están asociados siempre a situaciones de emergencia. Entonces, en el apartado 1 del artículo 58 nos dice que, de conformidad con la habilitación conferida por el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, importantísimo, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Consell podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que adoptarán la forma de decretos leyes.
¿vale? Antes habíamos visto lo que era un decreto legislativo y ahora estamos viendo lo que es un decreto ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de la Generalitat, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos establecidos en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía y al régimen electoral de la Comunidad Valenciana. Bueno, lógico, si en el decreto legislativo no lo podía afectar, aquí en el decreto ley tampoco. Apartado 2 del artículo 58, que es el control parlamentario de estos decretos leyes. Dice, los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos al debate y votación de la totalidad en les Corts sobre su convalidación o derogación dentro del plazo muy importante de los 30 días siguientes a su promulgación. ¿Vale? Repito, los decretos leyes tienen que ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en les Corts para ver si se convalidan o se derogan dentro del plazo de los 30 días siguientes a que sean promulgados. Apartado 3 de este artículo 58 de la Ley del Consell se puede llamar la tramitación como ley. En el plazo establecido en el número anterior, es decir, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, les Corts podrán acordar la tramitación de los decretos leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Es decir, que hay una posibilidad de tramitar como ley un decreto ley si les Corts lo consideran conveniente. Y finalmente, el artículo 58 en su apartado 4, vamos a ver la regulación adicional que dice que la convalidación, la derogación o la tramitación como proyectos de ley de los decretos leyes aprobados por el Consell se regirá por lo que disponga el reglamento de les Corts. ¿Vale? Repito, la convalidación, derogación o tramitación como proyectos de ley de los decretos leyes aprobados por el Consell se regirá por lo que disponga el reglamento de les Corts. Bueno, con esto hemos acabado el capítulo 4 de la legislación delegada y de la legislación de urgencia. Ya habéis aprendido un montón de cosas, lo que es un decreto legislativo, lo que es un decreto ley, lo que es una ley de bases, lo que es un texto articulado, lo que es un texto refundido, una ley ordinaria y muchísimas cosas más. Enhorabuena si habéis llegado al final del vídeo, importante porque os interesan los temas legales y os interesa también aprender. En los comentarios tenéis estos artículos íntegros para que podáis seguir mejor mi explicación y animaros, como siempre, a que sigáis desmenuzando y aprendiendo estas leyes tan maravillosas que tenemos. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Hasta luego.